hay dos palabras muy preciosas y muy pertinentes al final del versículo 26, que quiero que vean y háganme el favor ahí en su Biblia, si tienen con qué escribir, subrayan estas dos palabras. Son las palabras Dios viviente. Una de las verdades más poderosas que pudieran penetrar los corazones de los cristianos tiene que ser la verdad que Dios está vivo. Amén. En el momento que esto se convierte en una realidad para ti como cristiano renacido, la oración, el vivir la vida cristiana, el servir al Señor Jesucristo, el testificar del Señor Jesucristo, se convertirá en algo mucho más significativo para ti en tu vida cristiana. Es importante meditar en esta gran verdad que va a transformar tu propia vida. Amén. En este capítulo 17 de 1 de Samuel podemos leer cómo es que David se enfrentó con Goliat. Hubo una gran pelea, una gran batalla, ¿ves? Y encontramos, amados hermanos, que David, con el poder del Santo Espíritu de Dios sobre su vida, le ganó al enorme, bien alto, gigante llamado Goliat. Y esta historia es una de las narrativas más conocidas quizá en todo el Antiguo Testamento. Y mientras David estaba conversando con alguno de los soldados de Israel, encontramos que él dijo estas palabras referentes al gigante Goliat en la segunda parte del versículo 26. 1 Samuel 17, 26 dice David a estos soldados de Israel: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? O escúcheme, amados hermanos y hermanas, en este momento, David conocía algo que cada verdadero hijo de Dios necesita conocer. Dios no está muerto. Dios está bien vivo. Y tú dices: ay, hermano pastor, pero si eso es ridículo, si todos nosotros los cristianos conocemos eso. Sí, lo conocen mentalmente, pero no lo conocen espiritualmente. Lo conocen en sus cabezas, pero no lo conocen en sus corazones. Si conociéramos nosotros esta verdad tan pertinente de la palabra de nuestro Dios, entonces seríamos cristianos totalmente diferentes. Seríamos cristianos muy obedientes y muy fieles y muy firmes, y serviríamos al Señor Jesucristo como sabemos que Él lo ordena en su santa palabra. Amén. Ahora, hay razones por las cuales yo sé, perdón, que Dios está vivo. Hay razones por las cuales nosotros debemos de tomar el tiempo y oler estas rosas de fragancia divina de parte de nuestro Padre Celestial. Número uno, en primer lugar, Dios cambia las vidas pecaminosas. Una rosa que deben de oler en esta mañana, toma ese tiempo para hacerlo, y es: Dios cambia las vidas pecaminosas. Vean conmigo, por favor, en Lucas, el capítulo 19, y vamos a leer el versículo número 8. Lucas, capítulo 19, y vean, por favor, el versículo número 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Un día el Señor Jesucristo
estaba pasando con sus discípulos por la ciudad de Jericó. Y encontramos que en esa ciudad había un hombre muy famoso, cobrador de impuestos, pero que era corrupto y deshonesto como no tienes idea. Y este hombre se llamaba Zaqueo. Zaqueo era bien chaparrito. Por lo tanto, había una gran multitud en Jericó que estaban viendo al Señor entrar ahí. Y él quería ver al Señor y era tan chaparrito y muchos estaban enfrente de él. Y él dijo, ¿cómo le hago para poder ver al Señor Jesucristo? Y por ahí, amados hermanos, había un árbol. Así que él decide, era un árbol sicómoro. Y para poder tener una buena vista del Señor, él se sube en ese árbol. No sé si estaba hasta arriba o estaba a mitad del árbol o en la primera rama grande de ese árbol. No sé, porque la Biblia no dice esto. Simplemente se subió él a ese árbol, según este contexto de versículos, para ver mejor al Señor. Y cuando Jesucristo pasó por ahí, el Señor miró arriba en ese árbol y llamó a este hombre por nombre. Le dijo, Zaqueo, bájate de ahí. Qué interesante el relato, ¿ves? Y yo no estoy seguro exactamente en qué lugar, si en las ramas de abajo o en las ramas de hasta arriba, pero en algún sitio de ese árbol, el señor Zaqueo se convirtió en el hermano Zaqueo porque nació de nuevo en la familia bendita de nuestro Dios por arrepentirse y poner su plena confianza únicamente en el Señor Jesucristo para poder ser salvo. ¿Alguien puede decirme un amén? La primera cosa que hizo Zaqueo después de su experiencia de salvación era que dio la mitad de todos sus bienes a los pobres y luego hizo restitución cuádruple de todo el dinero que él había ganado deshonestamente y corruptamente. ¿Qué le parece, amados hermanos? Él sí dio frutos dignos de arrepentimiento. Él sí tuvo una fe viva y lo demostró por sus primeras buenas obras que hizo después de ser salvo. Hermano, escúcheme, yo creo que Dios está vivo porque Él cambia las vidas pecaminosas. Decir que este fue un milagro en la vida de este hombre tan corrompido sería como decir que un diplomático allá del Congreso se convirtió al Señor Jesucristo y dejó toda su corrupción atrás. Esa es la mejor manera que puedo yo tratar de compararles con la forma en la cual este hombre, Zaqueo, se arrepintió y fue milagrosamente salvo por el Señor Jesucristo, y luego él hizo restitución. El gran predicador de predicadores, el evangelista llamado D.L. Moody, una vez él dijo: cuando un hombre empieza a hacer restitución, es una buena señal de su conversión. Yo no sé cuántos de los hermanos y hermanas de fe que nosotros conocemos, que cuando se convirtieron, empezaron a hacer restitución por lo que habían robado, por las cosas que habían pedido prestado y nunca lo devolvieron, y etcétera, etcétera. Esa es la mejor manera de mostrar que Dios cambió tu vida tan pecaminosa. Gloria a Dios que Jesucristo todavía está en el bendito negocio de cambiar las vidas pecaminosas, de transformar esas vidas cochinas, pecaminosas y perdidas
a nueva vida en Cristo Jesús. Aleluya y gloria sea el nombre del Señor. Ahora, ¿qué son los instrumentos que usa nuestro Dios para cambiar las vidas pecaminosas? Número uno, las sagradas escrituras. Las sagradas escrituras. Vean conmigo en sus Biblias en 1 de Pedro, el capítulo 1, versículo 23. 1 Pedro, capítulo 1, versículo número 23. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Escúcheme, puede ser que era un sermón predicado, puede ser que era un tratado del Evangelio, puede ser que era un versículo o unos cuantos versículos citados de memoria, pero detrás de cada verdadera conversión y experiencia de salvación está este bendito libro de libros, la Santa Biblia. Nadie se puede convertir al Señor Jesucristo sin el instrumento divino de nuestro Dios, la palabra incorruptible de nuestro Padre eterno. Pero hay otro instrumento, número 2, que nuestro Dios usa para cambiar vidas pecaminosas, y es el ganador de almas. San Juan capítulo 1 y el versículo 42 nos dice que Andrés trajo su hermano llamado Pedro a Jesús. Pregunto, ¿cuántas personas en este año has llevado a Jesucristo? Así como lo hizo Andrés con su hermano. Pregunto, ¿has llevado algún pariente perdido tuyo a Jesucristo en este año? El ganador de almas es ese instrumento que nuestro Padre Celestial usa para cambiar las vidas pecaminosas. El infinito ha escogido el finito para una importante parte para transformar y cambiar la vida pecaminosas, preparando las personas para la eternidad. Dios nunca, escúcheme bien, es una gran frase y puede ser que te lo repite, porque es una gran importante frase. Dios nunca te va a usar a ti en una manera más grande que como un ganador de almas. A mí no me importa si vas ascendiendo en la iglesia, si vas de un miembro común a alguien con un cargo en la iglesia, como maestro o maestra comunical, como obrero, obrera, ministerio de bus, o superintendente de escuela dominical, o diácono, o no me importa aún si llegas a ser un pastor, o un misionero, o un evangelista. Dios nunca te va a usar a ti en una manera más grande que como un ganador de alma. Por eso es importante, ya sea si tienes cargo o no tienes cargo en la iglesia, que seas un ganador de alma, que lleves la más grande cantidad de personas a la casa de nuestro Dios. Amén. Número 3. El tercer instrumento que nuestro Padre Celestial usa es la tercera persona de la Santa Trinidad. Es el Espíritu Santo. En Juan capítulo 16 y el versículo número 8 dice, y cuando Él venga, y ya vino porque Jesucristo ascendió a lo alto y se sentó a la diestra del Padre, y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hermanos, no deben de ser nuestros convertidos. Yo sé que hablamos de ganar almas, pero nosotros no ganamos ni un alma para Cristo. Si los ganamos para Jesucristo, serán convertidos nuestros y no del Señor. Y nunca van a crecer en el Señor. Y nunca serán buenos, legítimos y fieles discípulos del Señor. Podemos ganarles a la salvación en Cristo, pero nosotros no los ganamos. El único que puede convencer a alguien de arrepentirse
y de confiar el 100% en Jesucristo para la salvación es el Espíritu Santo. Lo acabamos de leer aquí en Juan capítulo 16 y el versículo 8. Cualquiera vez que alguien cree y confía en Jesucristo como su único y siempre Salvador personal, el que está obrando detrás de las escenas es el Espíritu Santo de nuestro Dios. Amén. Por lo tanto, necesitamos estar bien con el Espíritu Santo para que Él nos use en cumplir nuestro papel como predicadores y testificadores del Evangelio de las buenas nuevas de salvación en el Señor Jesucristo. Yo sé que Dios está vivo porque Él cambia vidas pecaminosas. Ponte a oler esa fragancia especial de esta rosa de nuestro Dios. En segundo lugar, yo sé que Dios está vivo. Y tome tiempo ahorita mismo de oler esta rosa de Dios, porque Dios contesta las oraciones serias. No las oraciones artificiales, ni las oraciones hipócritas, ni las oraciones fingidas, ni las oraciones falsas. No, Dios contesta las oraciones serias. Cuando oramos tiene que ser en serio, hermano. No es para impresionar a otras personas. Debemos de hacerlo con todo nuestro corazón, comunicarnos a Dios seriamente. Yo sé que Dios está vivo y tome tiempo ahorita para oler esta rosa de Dios, porque Él contesta las oraciones serias. ¿Cómo sabe eso, hermano Joel? Vean en su Biblia, por favor, Hechos, el capítulo 12. Y está fácil de recordar porque es 12:12. Hechos 12:12. Dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Muchos estaban aquí en la casa de María y estaban orando. ¿Por qué estaban orando? Oh, amados hermanos, un día, desgraciadamente, el apóstol Pedro fue arrestado y fue puesto en la cárcel, en el calabozo de más adentro. Y se dirigía a él a un seguro martirio. Hermano, lo iban a matar. Así que los creyentes en la primitiva iglesia neotestamentaria de Jerusalén, los enserios, se reunieron en la casa de María para un culto de oración de emergencia. Y por causa de este culto de oración, Dios envió a un ángel con un mandado celestial. Y el ángel bajó del cielo y entró en esa prisión y liberó a ese predicador. Y antes que había terminado el culto de oración, aquel por quien estaban ellos orando llegó, apareció. Imagínate qué contestación a la oración. ¿Por qué? Porque ellos en serio, con humillación, con corazones doblegados, con lágrimas en sus ojos, fervientemente y prevalecientemente oraron, y Dios contestó aún antes que habían terminado el culto de oración. Oh, escúcheme, le voy a dar una tremenda promesa de la palabra de Dios. Agárratela para ti, por favor. Salmo 50, versículo 15. Salmo 50, versículo 15. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Subraya la palabra ahí, honrarás, y ponga cerca de esa palabra la palabra glorificarás. Esa es la palabra más exacta ahí. Por lo tanto, lo podemos leer de esta manera: e invócame en el día de la angustia, dice Dios. Es decir, háblame,
ore a mí en el día de tu angustia. Y Dios dice, te libraré y tú me glorificarás. ¡Wow! ¡Qué increíble, bella y poderosa promesa de nuestro Dios para nosotros! Yo no sé lo que tú estás enfrentando ahora. La verdad que no lo sé. De hecho, tenemos más de 4 meses de no ir al templo. Así que yo sé muy poco de lo que está sucediendo, con tantas familias de nuestra iglesia y tantos miembros. No sé, la verdad, no sé qué es tu problema, no sé qué es tu dificultad, no sé qué es tu necesidad, no sé qué es tu crisis, pero hay un Dios que está en los cielos, es Jesucristo sentado a la diestra de Dios el Padre, y Él contesta la oración seria. Por lo tanto, ore a Dios. Ya me han oído a mí contar esta historia verídica, pero habla de la oración seria de una manera muy preciosa, y se lo voy a compartir otra vez. Aquí les va. Un grupo no grande de misioneros fueron a Tibet hace mucho tiempo atrás para ministrar palabra de Dios y predicar el evangelio y establecer iglesias a ese pueblo. Al principio, los tibetanos odiaban a los misioneros. De hecho, una noche en particular, los tibetanos rodearon las casas de los misioneros, y ahí las casas eran de madera, y tenían antorchas en sus manos. Y ellos hicieron unos grandes círculos alrededor de las casas de los misioneros. Y los círculos se iban disminuyendo en tamaño mientras más se acercaban a las casas, con la intención de quemar a esas casas. El canto salvaje se escuchaba más cerca y más cerca y más cerca por los misioneros que estaban adentro. De manera que los misioneros se pusieron de rodillas y empezaron a orar como nunca antes habían orado. Ellos oraron tan intensamente que no se dieron cuenta que cuando terminó el canto salvaje de estos tibetanos, cuando se levantaron y se pusieron de pie, la turba ya se había dispersado, y eso permitió a ellos a seguir adelante, permaneciendo ahí como misioneros en Tibet. Años más tarde, uno de los convertidos tibetanos contó a los misioneros que él mismo había estado en esa turba antes, obviamente, que él había sido salvo. Y él dijo que ellos tuvieron toda la intención de quemar a los misioneros en sus propias casas. Sin embargo, mientras ellos se acercaban a esas casas, ahí estaba parado en la puerta de una de las casas una figura en vestidura blanca, y tenía en su mano derecha una espada, y la espada ardía con fuego. Cuando esos tibetanos salvajes vieron esa figura, o sea, esa figura angelical, corrieron de miedo y salieron corriendo de pavor. Por lo tanto, la puerta seguía abierta para el evangelio en Tibet, de parte de los predicadores misioneros en este lugar. Oh, amados hermanos, yo sé que Dios está vivo, porque no solamente transforma y cambia la vida pecaminosas, pero Él contesta las oraciones serias. Y en tercer y último lugar, yo sé que Dios está vivo, y tome tiempo para oler esta rosa de Dios, porque Dios da victorias considerables. Yo sé que Dios está vivo, porque Él hasta el día de hoy y lo seguirá haciendo hasta que Él venga por nosotros. Él, nuestro Dios, da victorias considerables. La palabra considerable simplemente significa grandes.
victorias astronómicas, gigantescas. Eso es lo que significa esa palabra. Victorias extraordinarias, victorias preciosas, victorias milagrosas, victorias que solo Él puede dar. Yo no puedo dar esas victorias, la iglesia no puede dar esas victorias, los diáconos no pueden dar esas victorias, ¿ves? Los evangelistas, ¿ves?, no pueden dar esas victorias. Solo hay uno que puede dar esas victorias y es el Espíritu Santo de nuestro Dios. Y se lo quiero demostrar. Abran sus Biblias al libro de Éxodo en el Antiguo Testamento y vamos a leer el versículo 14 o el capítulo 14 y el versículo número 29. Éxodo 14, 29. Éxodo 14, 29. Escuchen bien lo que dice la palabra del Señor. Y los hijos de Israel fueron por medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Wow, esta historia es muy, muy preciosa. No vas a encontrar, amados hermanos, una mejor historia en cualquier película de acción que sale hoy día por la televisión. No, estamos hablando de que Dios llegó después de comisionar a Moisés en esa zarza que ardía en fuego para que fuese él a Egipto para liberar a los israelitas que estuvieron 400 años en esclavitud en ese lugar. Y encontramos que Dios mandó 10 plagas y con la última, al fin, el faraón permitió que el pueblo de Israel salieran de Egipto. Bueno, cada vez se endurecía el corazón de Faraón. Bueno, al principio él mismo endureció su corazón y luego Dios endureció su corazón. Y nunca les dejaba ir hasta que perdió a su hijo primogénito y todo lo demás de los hogares egipcios también perdieron sus hijos primogénitos. Fue un desastre. Fue algo terriblemente duro para los egipcios. Pero no solamente les dejaron ir, pero hasta les dieron pisto, hermano. Les dieron plata y oro y muchos regalos, muchos bienes materiales, y se fueron. Pero llegaron a un lugar donde ya no podían pasar, según lo que acabamos nosotros de leer. Era el Mar Rojo, el profundo Mar Rojo. Algunos obviamente impíos, humanistas seculares, arqueólogos y otros en diferentes especialidades como profesionistas han dicho que en ese entonces estaba muy seco el Mar Rojo. Por lo tanto, no hubo un milagro ahí. Era imposible que hubiese milagro ahí. Imagínense qué mensos son e ignorantes. Hay algunos hombres todavía el día de hoy que dicen cosas tan mensas como eso. Esos mensos dicen cosas mensas como eso. Amén. Porque la verdad es que sería un milagro mucho más grande si hubiera sido un río tan pachito. Porque ahogó, ¿verdad?, a tanta gente en ese río. Si hubiera sido tan pachito, ¿no? Si no hubiera sido profundo. Pero sabemos que era muy profundo porque cuando Dios abrió el río, había muros de los dos lados, dice la Biblia. Muros altísimos de agua. Y qué interesante, amados hermanos, que Moisés está parado ahí, frente al profundo Mar Rojo. Él puede ver detrás y todo lo demás del pueblo de Israel miraban atrás y ahí se miraba el polvo de la marcha de los jinetes de la caballería egipcio con su faraón guiándoles, y ellos venían atrás de los israelitas para alcanzarlos, no para volver a esclavizarlos, no, ellos estaban amargados
porque habían perdido sus hijos primogénitos en sus casas. Así que ellos iban para matarlos, hermano. Esa era la intención del ejército egipcio, matar a los israelitas que estaban en ese entonces desarmados. Así que lo que más perturbó a Moisés no era el profundo Mar Rojo, ni siquiera era el egipcio, el ejército egipcio para matar y destruir a ellos. ¿Sabe qué era? El pueblo de Dios desanimado. Desgraciadamente, el desánimo es contagioso. Así que mucho cuidado, mi hermano, hermana. Si tú te metes o si tú andas con un creyente quien está desanimado o deprimido, no pasará mucho tiempo y tú también estarás arrastrando tu labio inferior sobre el piso. Bien triste, bien desanimado. Y puede llegar hasta la depresión. Y la depresión puede causar enfermedad mental. Así que mucho cuidado. Hay creyentes en nuestra iglesia, desgraciadamente, que andan desanimados, algunos hasta deprimidos, como si fuesen los hijos muertos de nuestro Dios. Amén. Y la peor cosa que tú puedes hacer cuando tú identificas a uno de ellos es preguntarles: hola mi hermano o hola mi hermana, ¿cómo estás tú hoy? ¿Sabe por qué? Porque te lo van a decir. Y después que te lo hayan dicho, tú vas a necesitar una campaña como de 3 meses para volver a levantarte otra vez. Porque a ti te van a contagiar el desánimo. Así que mucho cuidado. Pero Moisés, el varón y siervo de nuestro Dios, tuvo la respuesta. Después de hablar con Dios, él levantó su vara sobre el mar y el mar rojo se dividió en 2 y el pueblo escogido de nuestro Dios cruzó el mar rojo sin mojarse las sandalias, ni siquiera se enlodaron, ni siquiera se mojaron sus vestiduras. Y de ahí Moisés volvió a levantar la vara después de que todo el pueblo de Israel había cruzado el Mar Rojo y estaba a mitad del Mar Rojo el faraón y sus ejércitos egipcios, y los muros de agua vinieron sobre ellos y se ahogaron en el agua. Algunos arqueólogos no hace mucho tiempo atrás han descubierto en el fondo del Mar Rojo carrozas, armas, espadas, arcos, flechas, armadura de soldados. Ahí han encontrado esas cosas, amados hermanos, de los egipcios, del ejército egipcio. Por lo tanto, es evidencia que ahí fueron a morir un montón de ellos ahogados en el Mar Rojo. ¡Qué grande victoria! ¡Qué victoria más inmensa! Victoria tan considerable que Dios dio a Israel en esa ocasión. Si sigues leyendo el relato bíblico del peregrinaje de los israelitas a través del desierto, va a encontrar que Dios hizo otros milagros de grandes victorias para todo el pueblo de Israel. Amén, amados hermanos. Yo creo que Dios está vivo porque Él da victorias considerables a nosotros, sus hijos. ¿Quién puede decir un amén a eso? Deuteronomio capítulo 20. Agárrate esta última promesa que le estoy compartiendo. Deuteronomio capítulo 20, versículo 4. Nosotros perdemos los estribos
Muchas veces tenemos una mecha bien chiquitita y explotamos en rabia y en furia de ira, cuando la verdad es de que debemos de entender que hay quien pelea por nosotros, amados hermanos. Hay quien nos quiere dar la victoria. Nosotros nos enojamos y perdemos nuestro testimonio peleando con la gente, cuando necesitamos entender que hay promesa de Dios para nosotros si no pecamos. Dice Deuteronomio capítulo 20, versículo 4, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvaros. Qué enorme y bella promesa de nuestro Dios en este versículo para nosotros. Con esto termino. Hace mucho tiempo atrás, una de las legiones más famosas del ejército romano, cuando el ejército romano estaba en su apogeo y ellos tenían prácticamente todo el mundo en su imperio. Pero había una legión muy especial de todas las legiones romanas, y era la Legión del Trueno, así se llamaba. La Legión del Trueno era el nombre dado a esa legión militar en los días del filósofo emperador. También era muy sanguinario, era muy cruel. Era uno de los peores perseguidores de la iglesia de Jesucristo. Él se llamaba Marco Aurelio, que vivió 121 a 180 después de Cristo. El gran historiador llamado Tertuliano cuenta cómo es que esa legión ganó ese nombre particular, Legión del Trueno. El año fue 176, perdón. El año fue 176 después de Cristo. El ejército del emperador estaban en una campaña para invadir y tomar posesión de todas esas tribus de salvajes alemanes. Y en su marcha, los romanos se encontraron ellos mismos rodeados por altas montañas que estaban ocupadas por esos enemigos salvajes, esos bárbaros. Para añadir a este peligro, el ejército romano estaba siendo atormentado por una sed incomparable. Había gran sequía en la tierra. Entonces no habían tomado. Entonces, o se morían por el ataque de los bárbaros alemanes, o se morían de la sed, hermano. Pero fue un tiempo muy difícil cuando de repente se le ocurrió a un comandante de cierta legión decirle al emperador Marco Aurelio que él tenía una legión en particular que eran cristianos. ¿Qué le parece? Y él dijo, estos cristianos oran y estos cristianos aseguran que Dios les escucha y Dios les contesta. Entonces el emperador dijo, pues, ¿dónde está esa legión? Y él buscó la legión y luego él dio las órdenes a la legión a orar al Dios de la Biblia. Así que ellos, todos esos más de 1000 soldados romanos, se doblegaron delante de Dios, se postraron en tierra y empezaron a orar, hermano. Y a orar con todos sus corazones. Querían beber agua. Se estaban muriendo de deshidratación. No querían ser matados por los bárbaros que los tenían rodeados. Y por encima de ellos, en esas montañas donde podían rodar grandes peñas para aplastarlos y atacarles desde esa posición con sus flechas y sus saetas, etcétera. Así que empezaron a orar y a orar y a orar, y se fue formando por encima de ellos, amados hermanos, unas nubes más feas que la suegra perdida y amargada. Eran unas nubes más feas que el mismo pecado. Parecían puros demonios del diablo ahí en el cielo. Y empezaron
los relámpagos y peor aún, los truenos. Cuando se pusieron de pie los soldados cristianos de esa legión, se dieron cuenta que esos bárbaros de esas tribus de Alemania bajaron corriendo, tiraron sus armas y se pusieron de rodillas y se rindieron delante del ejército romano. ¿Qué les parece? Ya les estaban dando su agua para que no se murieran de sed. ¡Qué extraordinaria victoria que les dio el Señor Jesucristo a todo el ejército romano por causa de la legión de trueno! Fue Marco Aurelio el que les dio ese apodo a esa legión. ¡Qué bárbaro! ¿No es cierto? Oh, escúcheme, amados hermanos. Yo no sé qué problemas tienes tú ahora. Yo no sé qué son las cargas pesadas que tú llevas por dentro. Yo no sé lo que tú estás sufriendo. No conozco tu enfermedad en particular. No sé si no tienes ni pisto para la comida. La verdad que no sé tu cuestión, no sé tu circunstancia, no sé tu dificultad. Lo que sí sé es que tú tienes a tu alcance al Santo Espíritu de Dios, quien intercede a Cristo y Cristo a Dios el Padre, para escuchar tu ruego, tus súplicas, tus oraciones, tus peticiones, para luego contestar. Alguien que quiere darte a ti en esta misma mañana una considerable victoria. Tú puedes tener la victoria del Señor si es su voluntad santa en dártela. Por lo tanto, clame a Él, doblégate ante Él, como hizo esa legión de trueno, y vas a ver a nuestro Dios hacer esa gran victoria para ti. Padre, gracias te doy en esta mañana por el mensaje precioso de tu palabra que tú has ahora comunicado a todos los que han escuchado. Oh Padre, por favor, permite que los hermanos y hermanas, que cada oyente que ha escuchado este mensaje, que lo aplique a subir contestaciones verdaderas, reales. Danos, Señor, tu victoria. Victoria espiritual, victoria material, victoria emocional, victoria mental, victoria educacional, victorias físicas, etcétera, etcétera, para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús, con sus ojos cerrados, su rostro inclinado. Si tú, mi amigo o mi amiga, que todavía no has sido salvo por la gracia del Señor Jesucristo, si todavía no te has arrepentido y no has entregado tu corazón a Cristo, recibiéndole como tu único y suficiente Salvador personal, te imploro que lo hagas. Así como Jesucristo salvó a Zaqueo, aquel cobrador de impuestos corrupto y malvado, quien robaba a la gente. Si Él puede hacer eso con un hombre así, créeme, Él te puede cambiar a ti, te puede salvar, te puede llevar a su gloria eterna. Pero necesitas arrepentirte y necesitas con humildad quitar toda la vida pasada pecaminosa y religiosa y decidir que vas a recibir y seguir únicamente a Jesucristo para la salvación de tu alma. Si tú quieres que Cristo te salve, mi amigo, mi amiga, no es algo difícil de obtener, porque es un regalo. Un regalo solo se recibe, y ese regalo es Jesucristo, el único Salvador. Por lo tanto, haz lo que dice Juan 12, recibe a Cristo, como dice Romanos 10:13, invocando su nombre, pidiéndole a Cristo que te salve. Si tú te arrepientes de tu pecado, tu pasada manera de vivir, aún tu vida religiosa, porque la religión no salva. El único que salva es el Salvador que murió en la cruz por nuestros pecados. Si tú confías únicamente en Él y le pides la salvación,
Él te va a salvar. Dile al Señor ahora, mi amigo perdido: Padre, reconozco que soy pecador, merecedor del infierno. No quiero ir a pagar por mi pecado para siempre el infierno. Me arrepiento de todo mi pecado, de toda mi religiosidad pasada. Me arrepiento de corazón sincero. En serio te recibo, Jesucristo. Sálvame, llévame a la gloria de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Mi hermano, hermana, que estás reflexionando sobre el mensaje de esta mañana. Si Dios te ha hablado, tú admites que Dios en verdad cambia las vidas pecaminosas, que Dios en verdad escucha y contesta las oraciones serias. Si tú reconoces y admites que Dios da considerables victorias, clámele a Él, pídele a Él por esa victoria y hazlo en serio, de todo corazón, y verás que el Señor te va a ayudar. Oh, Él te va a dar una bendición demasiado grande para poder inclusive comprender y para poder explicar. Padre, gracias por cada hermano o hermana que ha clamado ahora a ti. Gracias por escuchar esas oraciones serias. Nosotros mismos reconocemos y admitimos que tú cambias las vidas pecaminosas, porque en la salvación nos cambiaste a nosotros.